ya sea en su tamaño o en sus características, ¿no? Con el modelado 3D que nos permite pues visualizar pues los juguetes de diferentes tipos de helado. Puede continuar, compañera, con la primera pregunta. Bueno, eh, ¿qué variable de datos necesitas medir? Bueno, ahí le pusimos pues la comodidad y la satisfacción de las personas al probar los productos de forma más realista. La segunda, ¿qué autonomía espera el sistema? Pues que garantice una optimización sencilla que muestre futuras actualizaciones a los usuarios. Mm, En la otra, ¿cuál es el presupuesto? Pues nosotros le pusimos que se necesita contar con un capital de 10 millones para poder cumplir las expectativas del proyecto. En la otra, ¿qué mantenimiento puede ser provisto o necesario? Pues reparar errores que se puedan presentar y hacer un análisis periódicamente al sistema. En cuanto al tiempo que se requiere que la solución esté lista, se requiere, pues le pusimos un tiempo de 4 meses para una aplicación funcional. ¿Cuál es su habilidad en el manejo de las tecnologías del Internet de las Cosas? Nuestra habilidad intermedia con los conocimientos necesarios para crear código de un sistema. ¿Qué área necesitas cubrir? Cuando, ahí le pusimos muchas, entre otras, pues haríamos el comercio y muy importante la publicidad. La siguiente sería, ¿cuántos nodos se estima que se necesita? Entonces, en el número de montas que contemplan dispositivos de comunicación, sensores, hardware y procesamientos y batería. Se necesitan nodos de marcadores como imágenes, el modelo 3D, los sonidos y la programación en Java. ¿Qué procesamiento de datos se necesita? Se necesita una imagen dimensional en sus tres ejes para dar una sensación de realidad aumentada lo más realista posible. ¿Qué cantidad de datos se requiere almacenar? Al inicio con los datos de imágenes y más adelante con las actualizaciones, implementar un mejor modelo en el modelo 3D. Un modelo ideal que se compondría con una malla de bajo de poligonaje, una buena topología y reconstruir una malla sobre otra de referencia teniendo una buena textura, unas buenas deformaciones de acuerdo con el tamaño y la cantidad de detalle pues, de las texturas que será el peso. Aquí en la solución que requiere de elementos de seguridad, información sensible o confidencial. No como tal ya para las muestras que se requiere información del usuario, lo único que se necesita es la seguridad, sería protección del código. Aquí en las otras preguntas. Continuando con las preguntas guía, pues tenemos, ¿ha utilizado algún sensor antes? Sí, la verdad, pues en mi caso, hubo un semestre, creo que fue el cuarto semestre, en el que utilizamos un sensor para hacer análisis de huella digital y pues esa fue la primera vez pues que lo usamos. Dice, los sensores que necesitamos son muy sensibles. Podría decir que sí, en el sentido de que necesitamos pues realizar un buen modelado en cuanto a las imágenes. Dice la siguiente, ¿cuánto tiempo se tarda la compra? Entonces, pues no podemos calcular pues muy bien, ya que algunos productos pues vienen pues de diferentes lados, por decirlo así. En un ejemplo, ¿no? Entonces, pues yo podría un máximo de aproximado de 15 días. ¿Necesita algún componente extra? Pues en realidad no. Dice, si necesita algún tipo de calibración.
Sí, en cuanto para dimensionar bien la imagen y pues dimensionar bien la imagen en el modelado pues de 3D que se necesita para hacer en la realidad aumentada. En el entorno donde se piensa ubicar los sensores se encuentra a la intemperie y de ser así el sensor cuenta con alguna protección o consideraciones al respecto, pues no. ¿Cuánto voltaje y corriente mínima y máxima requiere el sensor? En este caso, pues no aplica. Hay un registro de uso del sensor seleccionado en la web. Bueno, sí, es porque necesitamos algunas veces generar una licencia para los usos, ¿no? Porque todo pues requiere pues un permiso. Y la última parte aquí dice, ¿tiene alguna limitación con respecto al tamaño de los dispositivos? Y pues la verdad no. Aquí continuando con las preguntas guías, ¿has escuchado el término single board compute? El término, si son algunos componentes con Arduino y procesador pequeño, los cuales se pueden programar instrucciones. ¿Conoce algunos siguientes elementos? Pues en sí conocemos el Arduino y la Raspberry. Está relacionado con el término RAM, ROM y procesador. Sí, en el semestre pasado en sistemas digitales, pues vimos algo sobre eso. ¿Cuál es la capacidad de almacenamiento local? Le pusimos pues una imagen de peso de 340 kilobytes y que tenga las dimensiones de 180 por 180 y que buscamos ampliar más posibilidades de procesar más tipos de dimensiones y el peso. En cuanto al tiempo se tarda la compra, pero decimos que no aplicaba porque inicialmente no se necesita comprar ningún componente o ningún elemento. ¿Cuántos voltaje y corriente mínimo o máximo requiere la tarjeta seleccionada? Pues ahí también le pusimos que aún no se calcula, pero poco a poco pues vamos, eh, bueno, se va requiriendo y las cargas pesadas. ¿Cuál tiene mayor o mejor soporte, garantía y uso? El elemento de la Raspberry. Algunas de ellas han sido usadas para la solución similar que requiere plantear. Ahí pues no por el momento. Continuando pues con las preguntas guía, tenemos ¿qué entiende por comunicación? Pues es el proceso de cambiar información o establecer un diálogo, ya sea pues una persona o ya sea a través de estudios que adquirimos conocimiento, información. Y bueno, conoce protocolos o tipologías de enrutamiento o paquete. Sí, pero podemos decir que pues por muy por encima en términos pues prácticos. Eh, ¿Qué área requiere cubrir con la solución? Pues yo creo que el área más a cubrir con esta solución sería el área de publicidad, ya que pues se está ofreciendo una mejor manera de degustación de los productos, por decirlo así, para que la persona pueda ver de una forma más realista lo que quiere comprar, porque hemos visto que muchas veces en compras en línea las personas no les llega lo que realmente quieren comprar o lo que desean, ¿no? Entonces, por ese mismo motivo, dice, ¿qué protocolo de comunicación soporta de tipo imagen, ya sea JPG o PNG? ¿Qué tipo de distribución en el espacio tipología puedo usar? Bueno, esa pregunta pues con lo que por el momento no sé pues cómo responderla. Bueno, en cuanto cuenta con con un modo de ahorro, no, la verdad no. ¿Cuánto tiempo tarda en comprar? Pues por lo que respondimos anteriormente, pues que
Pues por el momento pues no hemos hecho compra ni nada de eso en el estilo, pues no se ha requerido, pues. Entonces no aplica. ¿Cuál solución tiene mayor o mejor soporte de garantía y uso? Pues con lo que queremos garantizar con la herramienta, como dice aquí, es que tenga una mayor certeza y de garantía a lo que quiere comprar y a lo que le gusta, ¿no? Y muestra una cercanía más a la realidad del producto. Bueno, continuando, ¿qué tipos de alimentación conoces? Pues las baterías Powerbank, la solar, la eólica, hidroeléctrica y la batería de litio. Su sistema requiere que algunos elementos estén aislados o alejados de una función corriente, pues no. Requiere que su sistema tenga un back en caso de inestabilidad en la red eléctrica para mantener el funcionamiento de manera interrumpida, pues no. Aquí. Conoce las capacidades de las pilas convencionales y de algunas más utilizadas o de mayor duración como la lipo, polímero o de litio. Pues en el alcance de las tecnologías smartphone están esas baterías con las que más tienen conocimiento. Hemos conseguido actualmente unas alcanzas para la duración de 2 días en el teléfono, pues no digitales, incluido por ahí 5 días. ¿Conoce la relación de A y MAT? El amperio hora y miliamperio hora respectivamente. Sí, gracias al conocimiento pues de los semestres anteriores. Y profesor, sería todo. Sí, eso sería todo. Listo, chicos. Bueno, ahora les hago algunas observaciones. Chicos, bueno, un espacio para compartir una información, la dije Daniela, entonces, Dani. Hola chicos, hola Inge, muchas gracias. ¿Cómo han estado? Muy bien, ingeniera, muy bien. Bueno chicos. Bueno chicos, 10 minuticos para socializarles una información. Ya ustedes son conocidos ahí en WhatsApp, que les ha publicado esta pieza gráfica, que a la fecha no tengo respuesta de ninguno de ustedes. Entonces voy a enviarles... voy a socializarles de qué se trata ese acuerdo. Listo, chicos. Entonces, esa invitación se hace, tiene cierre hasta mañana. La idea es que desde Rectoría sea, regálame un segundo, regálame un segundo. Regálenme un segundito, chicos, soluciono algo aquí imprevisto y ya. Vayan pensando a quién van a postular.
Bueno, chicos, continuemos entonces para darle el espacio también a Daniela que nos acompaña por aquí. Entonces, chicos, esa invitación nace de la resolución número 110 del 6 de junio del 2021. Prácticamente, chicos, esa resolución lo que nos establece es que desde la institución se quiere que ustedes fortalezcan esa parte, esa formación pues académica, analítica y crítica y que tengan un crecimiento intelectual. ¿A qué viene esto, chicos? Como ustedes fueron, bueno, se vivió de la mano de cada uno de nosotros los imprevistos que pasaron en el anterior semestre con todo lo del paro, pandemia, se dio la necesidad de crear un comité estudiantil. Ese comité estudiantil es un comité por facultad. A la fecha se tiene que apenas 2 estudiantes del programa de Ingeniería de Industrial desean ser parte de ese comité del programa de Ingeniería de Sistemas. No tenemos aún personas pues, que se hayan postulado y cierra mañana, ¿sí? En sí, lo que se busca es que ustedes se pueda promover pues, las prácticas de democracia, teniendo en cuenta siempre todos los principios y valores pues, que nos caracteriza desde la Fundación Universitaria de Popayán, chicos. El artículo primero, bueno, ya lo mencioné, crear el comité estudiantil. En el QR ustedes pueden visualizar pues todo el documento. Si lo requieren me pueden escribir y yo se los puedo compartir. O está público en el micrositio del programa. Prácticamente, chicos, las personas que se postulen a ese comité, el objetivo es que tengan ese liderazgo y que puedan ser pues el canal de comunicación entre la institución y el estudiante, que ustedes puedan participar de manera pues responsable y crítica en todos los procesos, que ustedes velen por el respeto y la normativa institucional, trabajar pues, en conjunto con las diferentes autoridades, promover la construcción de un ambiente pues, de respeto, trabajar por la excelencia, promover las actividades de participación, generar redes y vínculos, incentivar la responsabilidad social y entre otros. Ya en el acuerdo ustedes pueden visualizar prácticamente estos serían como los objetivos y las funciones que ustedes deben de cumplir si se deciden postular. La postulación y las personas que queden se enviaría el 30 a Secretaría General porque salen en una resolución y tendría una vigencia a partir de este semestre, 2021-2 al 2022-2. Entonces tendría la vigencia de 1 año. Las personas pues que deseen postularse ya el siguiente año pues nos toca nuevamente seleccionar, pues, elegir a las personas que nos van a representar. Los requisitos, chicos, son estos 5, los 5 los cumplimos, que es identificarse con la misión y los principios pues, de la FUB, encontrarse activo tanto financiera, haber cursado mínimo pues los 3 de tercero hacia adelante, tener un promedio de 3.5, no haber sido sancionado y no tener vínculo laboral en la fundación. Entonces, estos requisitos pues los cumplimos, o sea que perfectamente ustedes pueden postularse, chicos. Voy a dejarles por aquí el enlace en el chat por si desean inscribirse, pues están abiertas las inscripciones hasta el día de mañana a mediodía. Por mí, yo quiero verlos a todos ahí. La idea es que no pase lo mismo, les cuento un poquito, lo mismo que pasó en el anterior semestre. Por lo general en el programa siempre tengo alrededor de 15 personas que siempre se caracterizan por ser muy servidores y cuando uno los llama a cualquier cosa, ellos siempre están ahí para colaborarles a uno, pero no quiero que sea así, sino que ustedes mismos tengan voz y voto y seleccionen pues esas personas que quieren que los vayan a representar. De pronto no piensen como grupo, piensen en los compañeros pues que vienen atrás, primero, segundo, tercer semestre. La idea es que ustedes trabajen y velen por todos los derechos pues también de sus otros compañeros. ¿Listo? No sé si de pronto tengan alguna inquietud, chicos, que podamos solucionar. ¿Alguna pregunta?
¿O todo quedó muy claro? No, ¿Algún ingeniero, interesado no. del grupo? Bueno, Andrés. Sí, la idea es que pues lo piensen y lo analicen muy bien, que no, como les menciono, que no nos pase lo mismo del anterior semestre, sino que ustedes ya tengan conformado ese comité, que cualquier novedad, cualquier cosa para mejora, pues la idea es que ustedes puedan ya saber a dónde llegar, con quién comunicarse. Entonces, chicos, pues espero y se suban esas inscripciones y les estaría comentando en la semana quiénes son las personas que nos van a representar. Eso es todo, Inge Jorge, muchísimas gracias, chicos, muchas gracias por el espacio. Inge Jorge, no sé si le podamos dar 10 minuticos también a Daniela, que nos viene a hacer pues la intervención sobre hábitos. Sí, dale, Dani, dale, Bueno, no hay problema. bueno, chicos, yo sí me despido, cuídense mucho, quedo muy atenta y ahí estamos en comunicación, ¿vale? Que Hasta tengan un luego y feliz inicio muchas de semana. gracias por la Cuídense información. mucho. Hola chicos, profe, buenos días. Buenos días. Buen Bueno, día. para no quitarles mucho tiempo, entonces voy a iniciar con la socialización. Espero se encuentren muy bien, entonces yo voy a proceder a compartirles pantalla y por favor me confirman si están visualizando. Listo, ya se mira. Ah, no, ya no. Ah, no, ya. Vale, gracias. Bueno chicos, pues si bien saben la temática está enfocada en hábitos y técnicas de estudio, entonces recordemos que la motivación es muy importante en este proceso, pero el hábito es lo que hace que nosotros sigamos aquí. Nuestra temática el día de hoy está enfocada en las técnicas de estudio, si bien pues las vamos a dividir como en dos grandes apartados, las técnicas en cuanto a materias teóricas y en cuanto a las prácticas. Iniciemos teniendo en cuenta que la técnica es el procedimiento que nosotros utilizamos para adquirir los aprendizajes, ya sea para memorizar, para almacenar información y de una u otra manera para rendir significativamente en el proceso educativo, que es lo que nosotros estamos abordando. Las materias teóricas nos proporcionan ya la información específica sobre un tema, es decir, sobre nuestro objeto de estudio, que en este caso sería la carrera. De una u otra manera, los conceptos específicos o básicos que debemos tener en cuenta para así ya tener ese conocimiento instaurado y poder darle una solución a los problemas atinentes que se presentan en el desarrollo de nuestra carrera, que eso ya sería la parte práctica. Bueno, en cuanto a las materias teóricas, pues encontramos muchas técnicas, claro está. Solo voy a mencionar algunas de estas y espero pues les pueda contribuir a su formación y de igual manera pues también puedan profundizar en el tema. En cuanto a las materias teóricas, he designado lo que es el subrayado, que es la jerarquización de la información, donde nosotros vamos a subrayar las ideas principales, las ideas secundarias y vamos a ir ordenando pues de manera lógica la información y la vamos a poder jerarquizar. Lo ideal es que lo hagamos con diferentes colores para designar pues un color, ya sea las ideas principales o secundarias y no tener confusión. Los apuntes son muy importantes también. Lo ideal es que cada uno lleve una agenda, un cuaderno aparte sobre cada materia para no tener confusión y ahí especificar aquellas temáticas que no queden tan claras, que sean difíciles de comprender y que en el momento de presentar un parcial o algo, pues nosotros tengamos un soporte físico en el cual podamos basarnos y estudiar. Los mapas mentales ya están más enfocados, si bien pues es un diagrama y tiene por el objetivo de relacionar la información espontánea que nosotros tenemos sobre un tema, y relacionar los conceptos, nuevamente jerarquizando información y haciendo uso de imágenes también que hablan por sí solas y pues le dan a entender al lector diferentes temáticas que se quieren reflejar. La ficha de estudio es muy importante también. Aquí lo utilizamos mucho para lo que es de memorizar o grabar datos numéricos también. Y nos permite, por un lado, pues tener la información como tal
que es difícil para nosotros memorizar. Y por el posterior a esta, podemos realizar diferentes preguntas que nos permitan dar solución a nuestra temática, ¿sí? Es decir, preguntas que nos podemos plantear antes de presentar un examen o para pues, memorizar un tema. Entonces, este tipo de fichas nos sirven para eso. Y los foros ya son ese medio de comunicación e interacción con diferentes personas sobre un determinado tema, en el cual nosotros expresamos nuestro conocimiento, también nos corrigen y pues podemos retroalimentarnos del mismo. Ya para las técnicas, perdón, para las materias prácticas, pues si bien el nombre lo dice, la práctica lo es todo, como se lo especificó en la frase, el talento es muy importante, sí, pero ya las horas de práctica son lo que hacen la diferencia. Entonces, pues no vamos a pretender que con cierto tipo de técnicas ya vamos a mantener la información, ¿no? Sino que el nombre lo dice, es la práctica. Entonces siempre vamos a mantener constantes ejercicios y casos prácticos que son lo que hace que nosotros podamos desarrollar esa habilidad y ejercer de una u otra manera pues más fácil los diferentes contenidos. Los foros online, nuevamente lo recalco, es la comunicación y el intercambio de información con otras personas para la retroalimentación que hacemos de lo mismo. Las reglas mnemotécnicas también utilizamos generalmente para las fórmulas que son muy difíciles de aprender, entonces las podemos relacionar con objetos, con personas, con elementos que están muy cercanos a nosotros para poder aprendernos una fórmula. Y ya las herramientas tecnológicas que promueven el aprendizaje, encontré algunas de estas, si bien ya cada uno de ustedes pues es independiente del proceso autónomo que lleva, pero son herramientas que pueden contribuir a que sea pues de una manera mucho más fácil este proceso. Entonces, la primera está enfocada en una aplicación que brinda los paso a paso sobre los problemas matemáticos en una variedad de temas. Si bien, pues, no todas abarcan como tal la parte de su carrera, pero sí en algunas materias, pues les puede servir. La segunda ya es una calculadora gráfica en línea. Es gratis e interactiva, pues que les permite, como su nombre lo dice, realizar o obtener gráficas. El tercero ya es donde nosotros podemos utilizar la cámara de nuestro teléfono para reconocer los patrones matemáticos que estamos realizando y mostrar la solución completa en la pantalla. El cuarto es una aplicación que te brinda la solución de problemas matemáticos paso a paso también. Claro, esta es netamente en el componente matemático. El quinto ya está orientada a estudiantes que trabajan las ciencias exactas, como serían ustedes, y permite obtener pues conocimientos concretos en cuanto a lo que es las materias de ingeniería. Ya el sexto nos muestra el paso a paso también de lo que es una serie de ejercicios matemáticos y también contamos con una versión web. El séptimo ya también nuevamente nos especifica el paso a paso de algunos ejercicios en cuanto a lo que es los problemas de álgebra. Ya el octavo y el noveno estamos mirando que son aplicaciones que si bien son dadas como a un juego, nos permite aprender a programar, ¿sí? La segunda, si no estoy mal, creo que está en versión inglés, pero es como fácil de comprender para aquellas personas que ya manejan ese tipo de lenguaje, lo que es la programación. Si bien, pues claro está que no está tan relacionada con lo que es la ingeniería de sistemas, pero sí tiene que ver con la parte de la programación, que es un juego que permite distracción y a la vez argumentar y instaurar los conocimientos que ustedes pues ya han aprendido durante su carrera. Entonces eso sería, chicos. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, con mucho gusto. O todo les quedó muy claro. Ok, muchas gracias. ¿Todo claro, chicos? Sí, sí, la verdad. Vale, muchas gracias. Bueno, entonces no les quito más tiempo. Que tengan un excelente día. Y nuevamente ya nos estaremos encontrando en las próximas sesiones. Gracias, profe, y a ustedes por la disposición.
María Daniela, con gusto. Gracias a ti. Gracias, que está muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, chicos. Entonces, a ver, Vanessa, Emerson. De pronto, pues bueno, igual pues es un primer acercamiento. Ya en el documento, cuando ya lo suban a la plataforma, de pronto ya va a contener algunas observaciones. Y pues de otra parte, bueno, miraré en la cuestión de la base de datos como para tener pues eso, el manejo de las imágenes, ¿no? En la parte de la comunicación, cuando mencionaban, bueno, cuando se les preguntaba que cuál era el protocolo de comunicación, pues de pronto se ahondar un poco más en esa parte, porque pues ahí mencionaron fue los tipos de archivos, más no como tal un protocolo de comunicación. Entonces, pronto correcciones como esas y esa parte, ¿no? Y pues bueno, igual es el manejo inicial de la propuesta. Bueno, sí es viable en el sentido, bueno, de orientarlo a una parte de marketing, como ustedes han mencionado, ¿sí? Y pues bueno, ver la forma como de caracterizarlo para el uso de la herramienta, o sea, que no sea algo como tan, ¿cómo decirlo? Como tan básico así de decir, bueno, tener este código, esta imagen y bueno, proyectar ¿qué les digo? El equivalente en 3D, sino que pues por lo menos haya una especie de contenido alrededor, ¿sí? Dado que ustedes pues lo están orientando al marketing, ¿no? Entonces algo que sea atractivo, que por lo menos pueda explotar en términos, pues bueno, publicitarios, la idea que ustedes tienen, ¿no? Pues al momento de cuando ya empiecen a construir el prototipo, ¿listo? Bueno, profe. Ya, profe. Bueno, chicos, ¿quién desea continuar? Yo, profe, Listo. una ventana. Listo, profe. Entonces, inicialmente lo que yo deseaba hacer era lo que expuse el primer corte, ¿no? Entonces, lo que deseaba realizar era un tensiómetro, pues, ¿cómo se llama esto? De bajo costo, pues, para la medición de la presión. Entonces, ¿qué variables se necesitaba medir? En este caso, se necesita medir miligramos de mercurio, que esto vendría siendo medidas de presión. Eso sería para los datos que se necesitan medir. Y pues dado que no voy a ahondar en otros temas, sino simplemente en la presión, pues simplemente voy a necesitar la variable, la presión. Y vamos a la segunda pregunta que dice, ¿qué autonomía espera del sistema? El sistema en autonomía espero que funcione alrededor de unas 5 horas de uso, por ejemplo, podría ser, dado que pues igual eh, debería apagarse cuando el dispositivo no esté en uso y claramente estar encendido simplemente cuando se quiera realizar la medición de la presión. ¿Qué mantenimiento puede ser provisto o necesario? El mantenimiento provisto o necesario, diría yo que podría ser el cambio eh, de batería o no. Más bien, el mantenimiento, no sé si entre ahí, sería más o menos el cargar el dispositivo, dado que pues igual si le ponemos una batería aceptable, podría ser cargar el dispositivo. Aunque no sé, pues igual, porque mantenimiento como tal no tendría, porque pues no se podría desensamblar ni cambiar partes, dado que pues sería algo muy pequeño y económico, lo cual se reduciría pues las posibilidades. ¿En cuánto tiempo se requiere la solución esté lista? En este caso estuve revisando lo del video y pues se aproximaba más o menos de 2 meses, dado que pues en ese momento se nos acaba el semestre. ¿Cuál es su habilidad en el manejo de las tecnologías del Internet de las cosas? Bueno, aquí, pues yo he manejado algunas cosas a través del Internet de las cosas. He manejado sensores eh, de llegada, pero conectados a través de Internet para que se almacenaran en una
base de datos con la información que se estaba subiendo. También realicé hace unos meses lo que sería posicionamiento en tiempo real, una aplicación de los buses que en algún momento mostré. Bueno, eso también lo hice y también tenía Internet de las cosas, dado que pues obviamente estaba manejando datos a través de Internet y variables claramente del sonido no, ¿cómo se llama? La contaminación auditiva que intentaba yo medir a través de eso, pero obviamente quedó como prototipo y pues simplemente yo obtenía ese nivel de ruido. Ok, ahora sí, nivel de ruido se llamaba. Listo, ¿qué área necesita cubrir? Aquí estuve pensando bastante porque pues claramente el área que necesito cubrir es simplemente será unos 20 centímetros cuadrados alrededor del brazo porque no es digamos un área, no es nada agricultor ni nada... ni nada, ¿cómo le digo? Con un despliegue muy amplio, pues, pero pues aquí podría yo decir en qué área estoy trabajando y pues claramente el área que voy a trabajar es la salud y la comunicación entre estas personas trabajadoras de la salud. Qué pena. ¿Cuántos nodos cuántos nodos estima que necesita? A esta pregunta Mm, no le veo mucho sentido en la parte de mi proyecto, dado que pues no necesito muchos nodos, aunque pues si nos ponemos a pensar para poder responder a esta pregunta, podríamos hacer que cada tensiómetro como tal fuese un nodo y se conectara a un servidor, entonces pues serían X nodos dependiendo de cuántos se desplieguen, ¿no? Pero pues claramente como tal nodos, para que funcione como tal un solo tensiómetro, solo va a funcionar un nodo eh, por persona, claramente. Entonces se va a conectar a su servidor tranquilamente y no va a necesitar más de uno, de un nodo. Entonces esta pregunta queda como ahí a la espera. ¿Qué procesamiento de datos necesita? Para esta pregunta, el procesamiento de datos que iba a realizar lo vi no tan complejo, dado que pues no requería yo procesar mucho estos datos, dado que se iban a almacenar y luego en el servidor se iban a procesar para poder tener un poquito más de maniobrabilidad a la hora de poderle aplicar, no sé, algún algoritmo o algún tipo de inteligencia artificial podría ser, porque estuve pensando y podríamos hacer una red neuronal simple para poder determinar algunos movimientos muy pequeños. eh, Podría ser. Listo. ¿Qué cantidad de datos se requiere almacenar? Para esto podría ser escalable totalmente, entonces pienso que un dato exacto no sería la manera recomendada, pero pues podríamos colocar, dado que son datos muy pequeñitos, inicialmente 1 GB sería perfecto, no pienso que sea mucho más. Y después bandwidth, dependiendo de las personas que adquieran ese producto, ¿no? Claramente, pues si se llega a tener, no sé, unos 50.000 personas y tiene un bandwidth, un ancho de banda muy pequeño, pues obviamente va a saturarse y se van a perder esos datos en el momento y esa no es la intención, porque pues se necesita que todos estén conectados. Vamos a la parte en la cual dice qué cantidad de datos se requiere almacenar. Esto ya lo respondí. La solución requiere elementos de seguridad. Bueno, dado que es una información bastante poco intuitiva, dado que vamos a enviar números de presión como tal, pienso que no sería una información sensible, entonces no necesito mucha seguridad, aunque pues se podrían, ¿cómo se llama? Se me olvida la palabra, se podrían encriptar, aunque pues tampoco es que sea información la cual sea confidencial, ¿no? Es algo que pues, pero se podría hacer, se podría encriptar los valores pues para hacer un poco más sencillo pues más sencillo, no, más seguro la transmisión de los datos. Listo. ¿Ha utilizado algún sensor antes? Sí, he utilizado sensor de luz, sensor de los gases, no sé cómo se llama ese sensor,
Y he utilizado, si consideramos el Bluetooth como un sensor, podría ser. Y ya por ahí no hay mucho más. Creo que yo me salté una. No, no, ya la respondí. Listo. Los sensores que necesitan son muy sensibles. Relativamente sí. Dado que necesitamos medir presiones desde 0 a 300 miligramos de mercurio, son presiones muy bajas, pues en cuestión de que nos ponemos a pensar en presiones más grandes como, pues, no sé, como el inflar una rueda de algo, ¿no? Pues eso sí son presiones mucho más grandes, pero pues aquí sí son presiones pequeñas y necesitamos determinar con esos sensores que sean muy sensibles el, el, la variación de la presión, ¿no? Eso es lo más importante en mi caso para poder que esto funcione. ¿Cuánto tiempo se tarda la compra? La compra no debería tardarse mucho, dado que pues en un caso de que se desplegase, la compra sería, bueno, pago por este producto, me lo llevo y ya está. O sea, no está. ¿Necesita algún componente extra? No, no necesita nada extra. Bueno, no necesita nada extra para que el producto funcione, más sin embargo, la persona debería tener el brazalete del tensiómetro, manómetro, que se llama. Listo. ¿Necesita algún tipo de calibración? No. Esto debería ya venir calibrado para que pues, sea la medición más correcta posible y pues obviamente estamos tratando de personas y de salud de las personas, entonces pues debería ser algo lo más serio y lo más exacto posible, pues porque si no, no tiene sentido desplegar algo así, sería peligroso para las personas. ¿El entorno que empieza a ubicar los sensores se encuentra a la intemperie? No, realmente esto va a ser indoor, va a ser dentro de la casa entonces no necesita ninguna protección o considerarse pues que esté al sol y al agua, ¿no? No se necesita. Claramente se podría implementar algo como, no sé, que se le cayó a un vaso con agua el dispositivo, pues obviamente una protección ahí muy pequeña pues con respecto al agua, pero pues por lo demás no creo conveniente. ¿Cuánto voltaje corriente mínimo y máximo requiere el sensor? Estuve revisando y pues claramente necesitaba alrededor de 3,3 voltios y una corriente de 50 miliamperios, creo que fue. Eso fue más o menos lo que leí. Bueno, claramente esto cuánta corriente y voltaje requiere el sensor. Como yo necesito trabajar también a la par del sensor con un compresor de aire, pues obviamente muy pequeño, que nos llegue a unos 70 kPa o 300 miligramos de mercurio, mm, va a ser una corriente y un voltaje sumados a esos componentes, claramente. Entonces, pues no sería simplemente el sensor, aunque pues la pregunta aquí simplemente decía el sensor y pues esa ya la respondí. Hay un registro de uso, hay registro de uso del sensor seleccionado en la web. Sí, hay un registro de uso. Bueno, ahorita al final les muestro qué sensor más o menos voy a utilizar y pues vemos si también es el correcto y si no, y si hay mejores opciones según el docente. Eso sí lo podemos revisar. Listo. Sí, la respuesta, ¿hay registro de uso del sensor seleccionado en la web? Sí. ¿Tiene alguna limitación respecto al tamaño de los dispositivos? Bueno, mi idea sería pues que no superase eh, los 7 centímetros de largo, los 5 de ancho y los 3 de alto, pues porque pues, ya sería algo muy grande y incómodo de almacenar en cualquier lugar, ¿no? Entonces, eso sería la limitación. Y listo, con eso de las preguntas. Ah, ok, no, creo que me faltó uno aquí. ¿Ha escuchado el término de Single Board Computed o SoC on a Chip? No, no el término como tal, pero sí más o menos sé qué es el término. Es una cosa que estoy ahí en una encrucijada. Dice, ¿conoce alguno de los siguientes elementos? Sí, el Arduino sí lo conozco, el RASP también lo conozco, pero a través de simulación, porque pues igual ese es un poco más costoso. Y los últimos de abajo, ninguno de los demás, eh, porque pues no he tenido acceso, digamos, a ese tipo de tecnología.
¿Está relacionado con los términos RAM y ROM? Sí, claramente estoy relacionado con los términos de RAM y ROM. Pues obviamente es Random Access Memory y ROM sería Read Only Memory, ¿no? Y claramente pues son dos tipos de memoria. ¿Cuál es su capacidad de almacenamiento local? Esta pregunta sí me puse a pensar y dije, bueno, es muy abierta a qué se refiere, dado que pienso que podría ser almacenamiento el que tengo en el equipo o el que podría yo tener. Bueno, respondamos a la pregunta, digamos que tengo unos 80, 90 gigas disponibles. Eh, Aquí volvemos a tener la misma pregunta de la parte superior y decía cuánto tiempo se tarda la compra. Entonces vuelvo a decir que pues muy poco, sinceramente no hay mucho problema. Aunque si se supone que es la compra de los elementos para construir lo que voy a construir, pues no sé, debería pensarse dado que podría ser unos 3 días máximo, aunque pues igual podría hacerlo en unas horas, porque viajo hasta la ciudad de Popayán y compro lo necesario y no tardaría nada. Bueno, ¿cuánto voltaje y corriente requiere la tarjeta seleccionada? Bueno, el Arduino, ¿qué es lo que voy a utilizar? El Arduino Nano, creo que trabaja con 5 voltios, creo que si no estoy mal. Y me tocaría revisar un poco más cuánto corriente consume, porque esto sí no lo revisé mucho. ¿Cuál tiene el mayor soporte y garantía de uso? Am, Según estuve revisando, los dos más grandes y conocidos para el uso personal, el Arduino Rasp, tienen un soporte y una garantía bastante aceptable, o sea, tienen bastante aceptación en el mercado. Claramente, pues hoy usando lo original, ¿no? Si no, no tienen soporte de nada, porque hay varias versiones de Arduino de chinos, entre comillas, por así decirlo, y pues obviamente no hay soporte para ellos, porque son empresas distintas que los fabrican y que los distribuyen. Listo. ¿Alguna de estas ha sido usada para una solución similar a lo que desea plantear? Sí, revisé un par de artículos los cuales utilizaban un Arduino para la revisión y medición, aunque pues sin embargo no era para un despliegue, era más bien para la eh, normalización de los datos y la calibración de los mismos, ¿no? Entonces, eso eran las estas. Listo. Como las preguntas, como por la cuestión de las preguntas, ya he terminado. Muchas gracias por la atención y muchas gracias, pues. Espero que se haya visto. Que bueno, gracias. Si tienen alguna pregunta, pues puedo responder. No tengo ningún problema. Listo, Andrés, vale, muy bien. Bueno, les voy adelantando, ya está habilitado el espacio entonces en Univida para que vayan subiendo el archivo con sus respuestas y pues bueno, una muy breve introducción acerca de qué se trata de su proyecto, ¿listo? Bueno, ¿quién más desea continuar? Profe, a mí pues tuve fallas con el portátil y me tocó llevarlo a arreglar y todavía no me lo han entregado, pero entre esta semana yo estaría subiendo a la plataforma el trabajo. Ok, Leonel. Ujú. ¿Quién más? Profe, sigo yo. Buenos días para todos. Un buen día. Buenos días.
Juliana, ¿estás hablando? Ay, sí, profe, estaba hablando con... Ah, dale, no. Bueno, la idea es el monitoreo automático de nivel de agua de un tanque para fincas ganaderas. La primera pregunta dice que qué variables o datos voy a medir, sería nivel de agua, qué autonomía espero del sistema, que sería pues primeramente que funcione correctamente y donde el usuario solo interactúe con la aplicación, tendría un funcionamiento de las 24 horas y pues no le puede faltar una fuente de energía. ¿Cuál es mi presupuesto? Sería como 100,000 pesos. ¿Qué mantenimiento puede ser provisto necesario? De pronto debería reiniciar el sistema o mantenimiento de los equipos que uno utiliza, digamos el sensor, uno lo puede cambiar, en cambio que se dañe o repararlo, entre otros equipos que se necesitan. ¿En cuánto tiempo se requiere que esté la solución? 2 meses aproximadamente. ¿Cuál es su habilidad en el manejo de tecnologías de Internet de las Cosas? Pues en lo personal es muy baja, ya que he practicado muy poco con ello. ¿Qué área se necesita cubrir? Pues en esta respuesta, pues no sé si se refiere al tanque como tal del agua o el área del terreno, entonces pues no supe y yo coloqué solo del tanque, que haría 1 metro cuadrado. ¿En cuántos nodos se estima que se necesita? Coloqué un nodo que sería fuente de energía. ¿Qué procesamiento de datos necesita? Solamente pues en este caso sería medir el nivel de agua. ¿Qué cantidad de datos requiere almacenar? Sería de 1 giga. Y pues se limpia cada mes, pues como para tener más espacio. La solución requiere elementos de seguridad, en este caso no requiere ninguna condición de seguridad. ¿Ha utilizado algún sensor antes? En mi caso no, los sensores que necesita son muy sensibles, pues yo creo que no. ¿Cuánto tiempo se tarda la compra? Pues sería un día aproximadamente, pues uno puede dirigirse a Popayán y comprar los elementos necesarios. ¿Necesita algún componente extra? Pues en mi caso, pues coloqué un regulador, unos cables, una capa aislante y una caja para cubrir el sensor, ya que pues estaría en el tanque de agua. ¿Necesita algún tipo de calibración? No. El entorno donde se piensa ubicar los sensores se encuentra a la intemperie. De ser así, el sensor cuenta con alguna protección o consideraciones al respecto. Yo diría que sí, y va a estar en un 50% protegido. ¿Cuánto voltaje y corriente requiere el sensor? Un mínimo de 5 voltios, un máximo de 8 voltios. Hay registros de uso del sensor seleccionado en la web. Pues miré y hay bastantes registros en proyectos, hay artículos y videos en cuanto a ese proyecto. ¿Tiene alguna limitación con respecto al tamaño de los dispositivos? No. ¿Has escuchado el término SCB? En mi caso, no. ¿Conoce alguno de los siguientes elementos? En mi caso, solo conozco el Arduino. ¿Está relacionado con los términos RAM y ROM y procesador? Sí. ¿Cuál es la capacidad de almacenamiento local? En este caso, pues todavía no lo he definido. ¿Cuánto tiempo se tarda la compra? Un día. ¿Cuánto voltaje y corriente se requiere la tarjeta seleccionada? Coloqué 5,8 voltios, aunque pues tendría que mirar muy bien. En este caso, pues quedaría como pendiente. ¿Cuál tiene mayor o mejor soporte de garantía y uso? Pues no supe a qué se refería la pregunta como tal, entonces pues me dirigí a la tarjeta RAS, que pues he visto que tiene buen soporte y garantía. ¿Alguna de ellas ha sido usada para una solución similar a la que quiere plantear? Sí. ¿Qué entiende por comunicación? Dice que es un intercambio de información o datos que se produce entre dos o más individuos o objetos con el fin de aportar
información y recibirla. Conoce de protocolos, topologías y enrutamiento de paquetes, en mi caso no. ¿Qué área necesita cubrir? Pues no sé, la pregunta la vi muy abierta, entonces no supe si colocar el área del tanque como tal entonces si fuera así, en ese caso sería 1 metro cuadrado. ¿Cuál es el alcance mínimo y máximo de la opción seleccionada en interiores y exteriores? Pues tampoco supe cómo responder la pregunta. Pues lo asimilé al tanque, entonces pues sería 1 metro cuadrado interiormente. ¿Qué protocolo de comunicación soporta? Pues aún no he definido. ¿Qué tipo de distribución en el espacio topología puedo utilizar? No he definido. ¿Cuenta con un modo de ahorro? No. ¿Cuánto tiempo tarda la compra? 1 día aproximadamente. ¿Cuál solución tiene mayor o mejor soporte y garantía de uso? Pues yo coloqué que la Raspberry. ¿Qué tipos de alimentación conoce? En mi caso, solo corriente alterna, paneles solares, baterías de litio, pilas de zinc y dióxido de magnesio. En su sistema requiere que algunos elementos estén aislados o alejados de una fuente de corriente. No, ninguna. Requiere que su sistema tenga un backup en un caso de inestabilidad en la red eléctrica para mantener su funcionamiento de manera interrumpida. En este caso no. Conoce las capacidades de las pilas convencionales y algunas más especializadas o de mayor duración como las PIPO, en mi caso no las conozco. Y conoce de la relación amperio-hora y miliamperio-hora, pues tampoco las conozco. Y eso sería. Gracias. Listo, Juliana. Bueno, de pronto como en la parte de comunicación, o sea, la parte del área, sí especificar es que se refiere a lo que les mencionaba, ¿no? Por un lado, digamos, el alcance del protocolo de comunicación, o sea, para enviar los datos, cuál es la distancia, pues digamos que puede efectivamente transmitir los datos. Y pues la parte también a tener en cuenta es el área de lectura o el alcance que tenga el sensor, ¿sí? Bueno, digamos donde es lo suficientemente sensible para recopilar datos. Listo, Juliana. Bueno, ¿hay alguien más? No, profe, creo que ya estamos todos. Sí, ¿no? Bueno, entonces, a ver, en un momento ya les comparto pantalla. ¿Me confirman, chicos, si pueden ver la pantalla? Sí, profe. Sí, profe. Listo, chicos, gracias. Bueno, vamos a ampliar un poco la información, digamos, con respecto a en la parte de arquitecturas, de topologías y demás, ¿cierto? Hablando un poco bueno, de algo que pues se refiere a lo que son las capas y componentes que existen en estos escenarios, ¿no? Entonces, bueno, para ello vamos a inicializar, entonces, hablando de las arquitecturas de referencia para IoT. Entonces, resaltando algunas de sus características, tenemos la parte de la conectividad, la parte de comunicaciones, la gestión de dispositivos, la parte de recuperación, análisis y actuación, y que habíamos mencionado que eran como las tres principales líneas de las aplicaciones en IoT. La parte de escalabilidad e integración, la parte de seguridad y privacidad y la parte de la disponibilidad. En cuanto a los componentes, pues hablar de lo que son las aplicaciones, los middleware de integración,
los gateways, los dispositivos, los sensores y los actuadores. Entre otros componentes, pues la parte de gestión de aplicaciones, la parte de identidad y acceso, que también sí hemos mencionado, la parte de los eventos, los accesos y la parte del bus de comunicaciones y de agregación de nuevos dispositivos. ¿Sí? Muy bien, entonces, en esta primera parte, pues digamos, ya hemos también mencionado en un capítulo anterior, pues los principales nichos o lo que llamamos verticales, donde podemos encontrar o donde generalmente se están desarrollando aplicaciones en el ámbito del IoT, tales como pues los hogares inteligentes, los vehículos conectados, las smart cities, redes eléctricas inteligentes, la parte de industria 4.0, entre otros. Entonces, pues bueno, digamos que dependiendo del ecosistema, dependiendo del tipo de solución también, vemos que pues a veces es necesario que los mismos objetos, las mismas cosas, hagan un procesamiento local de la información, ¿sí? En algunos casos esa posibilidad puede verse limitada, digamos de pronto por los términos de acceso o las características de cada mota, ¿no? De cada nodo, ¿sí? Y pues igual teniendo en cuenta que pues de manera general los dispositivos IoT pues generalmente no son invasivos y que por lo menos tienen que ser, por decirlo de alguna manera, lo más invisibles al usuario, ¿no? Pues como vuelvo y repito, dependiendo de la naturaleza y del tipo de aplicación, ¿no? Entonces, en ese sentido, cada vez más son los objetos que se encuentran interconectados y cada vez más son los servicios y aplicaciones que podemos encontrar con respecto al IoT, ¿no? Bueno, entonces, hablando de este tipo de ecosistemas y bueno, de pronto, pues más que decir limitaciones tecnológicas, decir que hay como otras características generales frente a este tipo de dispositivos. Entonces, se caracteriza, bueno, principalmente el modelo está centrado en, digamos, centralizar la información o enviarla hacia otros equipos que tengan una mayor capacidad, ¿cierto? Tanto en procesamiento como almacenamiento, ¿cierto? Aquí en el diagrama, pues podemos ver que, digamos, en la escala, en cada nivel, el número de dispositivos, pues tiene como un número, por así decirlo también, característico en cada nivel. ¿Sí? Cuando hablamos en el borde, cuando hablamos de los sensores, de los dispositivos, de las cosas como tal, ¿sí? Pues encontramos que este tipo de elementos o el número de estos elementos es bastante elevado, ¿sí? Mientras que cuando hablamos de los centros, pues locales, para almacenar esos datos de información, sí, pues ya reducen su número, pero pues digamos que en términos de accesibilidad, sí, pueden llegar a verse limitados, ¿cierto? Entonces es por eso que pues al final los datos, sí, tienden a almacenarse o digamos a brindar acceso a través de la nube, ¿no? A través de contratación de data centers, de servidores, ¿cierto? Entre otras cosas, ¿cierto? Para poder acceder a esos datos, como les decía, de manera remota y desde cualquier lugar, pues principalmente. Es ahí, pues digamos, donde pues entre todo ese ecosistema que acabamos de ver, o bueno, esa representación, empieza como a manifestarse o a ejercerse la necesidad de mencionar o de utilizar lo que son las plataformas, ¿cierto? Y pues bueno, hablando de estas plataformas, existen demasiadas y también cada una de ellas con distintos tamaños, características, ¿cierto? Centralizadas para un determinado contexto, básicamente, ¿no? Bueno, a pesar de que cada una de ellas ha empezado a desarrollarse de manera independiente, en términos del desarrollo del ecosistema y de la tecnología,
Y pues dicho de otra manera, pues en términos de la demanda, estas mismas tecnologías pues se han desarrollado paralelamente. Es decir, que al tiempo que aparece una nueva plataforma, pues digamos que 10, 100 o 1000 también están apareciendo y gestionándose en otras partes del mercado, ¿sí? Dependiendo, digamos, del contexto, como ya les mencionaba, se relacionan muchos conceptos, tecnologías, incluso también terminologías alrededor de estas plataformas, ¿sí? Por ejemplo, digamos, lo que uno llamaría un servidor, ¿cierto? Normalmente, dependiendo del proveedor, ¿sí? Podría ponerle como otro nombre. Por ejemplo, digamos Amazon, le llama la AWS Cloud, ¿sí? O digamos que también tiene un portafolio de servicios relacionados con ese servidor, ¿sí? Pero pues digamos, de alguna manera, pues también es como una cuestión de marca, ¿no? Como de distinción, ¿cierto? De los servicios y de generación de impacto, ¿no? Pues alrededor de ellos. Entre otra parte, pues también existe la necesidad y pues esfuerzos también de normalización, ¿sí? O sea, para que en el mercado existan plataformas con ciertos parámetros e incluso, digamos, con algunas pautas o características mínimas para considerarse como tal, ¿no? Sin embargo, pues digamos ese aspecto, tendiendo a tanta diversidad, tantos fabricantes, tantos mercados, pues no es que esté muy avanzada que digamos. En esa parte, pues la cuestión de la industria propiamente dicho, como les digo, las empresas eh, pueden llegar a forzar, ¿cierto? Pues o dificultar esa parte de cambio de plataforma, ¿no? Por ejemplo, como les decía, o sea, para efectos del uso de servidores, el modelo básico consiste pues en alojar la información en la web y pues pagar por dicho servicio, o sea, pagar como un arrendamiento, ¿cierto? Pero sobre esa misma línea empieza a presentarse distintos modelos, ¿cierto? Y tecnologías que vuelven esta elección demasiado complicada en términos de la heterogeneidad que tiene cada empresa, cada fabricante o cada proveedor de servicio, ¿sí? Como les digo, o sea, si nosotros vamos al principio básico de servidor, que es como el que les acabo de mencionar, pues en realidad existen tareas que son fundamentalmente las mismas, ¿no? Sí, o sea, que cumplen con el objetivo. Sí, pero de ahí para abajo, pues ya hay muchos otros plus, por así decirlos, ¿no? Que ya hacen como diferenciación entre las distintas empresas, entre las distintas tecnologías, pero que asimismo, de alguna manera, pues no digamos dificultan, pero sí requieren de un nivel como mayor o más avanzado alrededor de la comprensión y el uso de esas plataformas, ¿sí? Por ejemplo, ya existen servicios en los que uno puede acceder a la información desde distintos servidores en el mundo, o sea, tener réplicas y copias de seguridad en caso de que, pues bueno, el perfil de la empresa o del trabajador requiera que esté movilizándose en distintos lugares del mundo y que de la misma manera pueda tener acceso tan fácil a la información como lo tiene en el servidor central o donde tiene alojada principalmente las instalaciones de la empresa, ¿sí? De otro lado, también servicios como la parte de almacenamiento de información, digamos que tiene cierta antigüedad para almacenarlo en otro tipo de servidores que tienen como pues un menor costo, pero asimismo las tarifas vienen dadas porque la naturaleza de la información no es como tan urgente o digamos de un acceso tan continuo como si lo puede ser otra que sea de pronto más reciente o de mayor pertinencia para algún proceso en particular que se esté desarrollando. Servicios también como digamos de cobros solo por uso o por números de acceso a la información, ¿cierto? O sea, digamos cosas que se pueden configurar, servicios que digamos no solo dependen de en sí mismo de la plataforma,
sino de que a nivel interno de las organizaciones exista un profesional que esté capacitado para gestionar dichos servicios que ofrece una determinada plataforma. En algunas de las que podemos mencionar o de las más populares, tenemos, como ya les mencionaba, bueno, una de ellas, Amazon, que su plataforma se llama AWS IoT. Está Fireware, está la nube de IBM, Microsoft Azure, que de pronto la han escuchado, OpenMTC, entre muchas otras. Entonces, viendo como este panorama, ¿sí? Si ya vemos, o bueno, digamos por mencionar algunas, que existen plataformas que son tan heterogéneas entre sí, ¿cuál sería, digamos, la forma adecuada para seleccionar una plataforma que se ajuste mejor a mi caso o a mi situación, ¿no? Entonces, digamos que la solución a esa pregunta es un poco compleja, ¿sí? Dado que pues es algo como muy específico, ¿cierto? Y requiere pues de un análisis y de un diseño muy detallado para, digamos, especificar qué servicio requiero y qué no, a la hora de escoger una plataforma, ¿no? ¿Cierto? La ventaja sería que pues digamos, la mayoría de plataformas realizan pues tareas muy parecidas, ¿sí? O que pues tienen componentes similares. Entonces allí, digamos, lo que es donde aparece el término, pues arquitectura de referencia. Tenemos ciertos parámetros que debemos evaluar así tal cual como analizaron ustedes con respecto a su proyecto alrededor de los lineamientos para seleccionar los elementos. Sería algo similar en el sentido de tomar una vía o tomar un camino para seleccionar una determinada plataforma. Entonces, hablando de la arquitectura de referencia, consiste en un conjunto de componentes que puede ser implementada, digamos, a través de capas, ¿cierto? Con tecnologías específicas en cada una de ellas. Esta organización, digamos que hablamos de capas, tanto como de los componentes que van a ser parte de ellas, se puede ver de manera transversal o de manera vertical, ¿sí? Dado que todos los elementos de alguna u otra manera pues van a tender a afectar como tal pues el que les digo, la arquitectura como tal. Entonces, hablando de una problemática que podemos encontrar aquí, en primer lugar diríamos que pues bueno, no existe una referencia a de la normatividad o normalización que les mencionaba, ¿sí? Digamos de referencia global, sino que cada organización, cada compañía, cada asociación, ¿sí? Propone la suya, ¿sí? Sin mencionar que, pues, digamos que también de acuerdo a la normatividad que tenga cada país, pues eso también va a variar. Es posible encontrar semejanzas entre el gran número de propuestas que existen, haciendo un análisis de viabilidad tecnológica, ¿cierto? O algo similar. Digamos que cuando ustedes, digamos, de requerir una determinada plataforma, pues van a encontrar distintas plataformas, como les decía, y habrá unas que sean más adecuadas que otras, dependiendo de su tipo de solución, ¿sí? Entonces, digamos que la arquitectura de referencia, basado en ese compendio de distintas plataformas, pues o me permite hacer una comparación más fácil y más efectiva entre las distintas plataformas, ¿sí? Sino que pues principalmente me da un punto de partida, ¿sí? Pues para nuevos desarrollos. Puede ser que en un momento, pues no sé, trabajaron en una aplicación biomédica, ¿cierto? O pues puede ser que más adelante pues trabajen en una aplicación de agricultura de precisión, ¿sí? Hay elementos similares, sí, pero pues de pronto los requerimientos de una plataforma a otra pues pueden variar, ¿sí? Entonces a eso se refiere, digamos, tener la referencia, un punto de partida para escoger una determinada plataforma. Entonces,
Digamos, la arquitectura de referencia me va a permitir parametrizar cuestiones como las arquitecturas existentes, aislar un poco lo que es la parte de la tecnología y alguna terminología, ¿sí? Como para unificar a qué servicio se refiere, ¿cierto? Y pues bueno, digamos que es un proceso de continuo aprendizaje de la misma innovación y terminología y servicios que van apareciendo en el mercado, ¿cierto? Que van constituyendo pues lo que es el apoyo y el crecimiento mismo del paradigma del Internet de las cosas. Ahora sí, pues hablando de las ventajas de esa arquitectura de referencia, entonces permite disponer de una manera para interactuar con los dispositivos IoT, teniendo en cuenta pues las características concretas que pueda tener cada uno de estos dispositivos, además de asegurar la cuestión de la escalabilidad y disponibilidad del sistema en su conjunto, ¿sí? Que ahora pues vamos a definir mejor pues a qué se refiere ese término de escalabilidad y disponibilidad. Digamos, desde una plataforma se puede ver de manera más sencilla los dispositivos, ¿sí? Al permitir gestionar más fácilmente la cuestión de conexiones, desconexiones y de actualizaciones, ¿no? Permitir la parte de los identificadores únicos, control de acceso a los dispositivos, sobre todo de los datos que publican y de los datos que consumen, ¿no? La arquitectura pues también debe tener la posibilidad de proporcionar herramientas que faciliten la integración del software con el hardware, ¿sí? Digamos que es la parte como de Edge Computing y computación en el borde. Hablando de las características, entonces tenemos la parte de la conectividad y comunicaciones, la parte de gestión, la parte de recuperación, análisis y actuación, la parte de la escalabilidad e integración, seguridad y privacidad y la parte de alta disponibilidad. Entonces, acerca de la conectividad y las comunicaciones, uno de los problemas que podemos encontrar y que de hecho ya lo hemos mencionado en algunas ocasiones es, digamos que los protocolos tradicionales de comunicación, pues en muchas ocasiones no son válidos. Por un lado, pueden llegar a ser muy complejos para un dispositivo IoT y pues por otra parte, el consumo elevado en términos de energía que tienen estos protocolos. Y como ya les había comentado, por ejemplo, del Wi-Fi, que pues en términos de percepción, sí, nunca pues uno se detiene a pensar en esas cuestiones, dado que los dispositivos que uno utiliza, ¿cierto? Pues normalmente no reflejan como ese consumo alrededor del IoT. Pero si hablamos de dispositivos que van a estar conectados a una batería, a una pila, pues estos consumos pues ya pueden ser más comprometedores, por así decirlo. Bueno, entonces, mirando esa perspectiva, ¿qué se requiere de los protocolos de comunicación para IoT? Entonces, que sean simples, que sean pequeños, que asimismo eso no impida la posibilidad de agregar políticas de seguridad, encriptación, cifrado y demás. De otro lado, pues tiene que haber o tiene que permitir la interacción, ¿cierto? Entre protocolos de comunicación de capas bajas hacia, digamos, protocolos a capas más elevadas, o sea, que no haya traumas, ¿cierto? Entre la recopilación de datos desde los niveles inferiores hacia los niveles superiores. Generalmente, digamos, existen dos formas de conexión entre los dispositivos y la plataforma. Entonces, aquí pues va algo de lo que hemos visto. De un lado que sería pues la parte de la conexión directa de los dispositivos con la plataforma IoT y de otra parte pues la parte de la conexión de los dispositivos a través de un gateway, ¿no? Aquí entonces podemos ver cómo se encuentra pues la parte de las arquitecturas tradicionales y la parte de los protocolos de comunicación en Internet de las cosas. Tenemos entonces, por un lado,
pues bueno, lo que ya se conoce, pues normalmente lo que es HTTP, XML, IPv6, etcétera. Y pues acá, por ejemplo, ya hablamos de web de los objetos, ciclo UPAN, CVP, entre otras, ¿no? Del primero, decir que pues en términos del ecosistema de IoT, pues la parte de codificación es insuficiente. Digamos, hay cierta dificultad de parseo de la información de un protocolo a otro. Y pues digamos que la conectividad de los dispositivos requiere que esté pues en las mejores condiciones, o sea, con la mejor señal, ¿cierto? O con la mejor tasa de bits de transmisión. Acá, digamos, pues bueno, lo que se busca es que sea, bueno, que sea un manejo eficiente de los objetos, un manejo eficiente de la web y que se optimice, digamos, la parte de la identificación, o en este caso, lo que sería el acceso a la cuestión de las direcciones IP. Aquí, digamos, visto de otra manera, este diagrama nos presenta, digamos, unas convenciones en las que podemos encontrar la parte de elementos de sensado y de actuación, la parte de procesamiento y la parte de comunicación a lo largo, ¿sí? De las distintas capas que podemos encontrar. Entonces encontramos, pues bueno, en primer lugar las cosas, luego la conectividad a un área local, lo que ya sería exponer o enviar esos datos a través de la red y pues digamos el acceso a esos mismos datos, ¿cierto? Desde un punto de vista de transporte y almacenamiento a la nube, que ya lo habíamos mencionado, y pues digamos también del consumo de esos datos, ¿no? Pues a través de computadores, teléfonos, y pues también digamos la cuestión del análisis de datos para los modelos de negocio, ¿sí? Como vemos, en las dos primeras capas está presente tanto la parte de comunicación como la parte de procesamiento, ¿sí? Que habíamos mencionado que en algunos casos se hace necesario hacer un procesamiento, ¿sí? De pronto a nivel de gateway. En los casos particulares, pues hablar, por ejemplo, de un procesamiento que se requiere hacer en una placa Arduino y hablando, por ejemplo, de un gateway local, lo que podría ser una Raspberry, una BeagleBone, bueno, cualquiera de estas tarjetas. Sí, posteriormente, pues ya vemos que nuevamente la comunicación aparece entre lo que es pues la parte de la transmisión y la parte del almacenamiento y del acceso de los usuarios. En la parte de la gestión de los dispositivos, ¿cierto? Tenemos que, pues bueno, idealmente deberíamos poder o debería presentarse la posibilidad de gestionar los dispositivos de manera unificada. O sea que, digamos, sería poco práctico en el sentido de tener billones de dispositivos, pues tener que actualizar uno por uno, ¿no? Entonces, esa política o ese punto de vista, pues viene de un modelo clásico, ¿no? Del hardware y software. Por poner un ejemplo, digamos que si yo quiero, qué sé yo, actualizar un antivirus, entonces, pues si nosotros vemos eso en un esquema de un computador, pues yo tendría que, pues, hacerlo uno por uno, ¿no? Entonces, eh, acá en el ecosistema del IoT, como vuelvo y repito, pues esa apreciación o ese modelo sería un poco eficiente y pues bastante complicado. Entonces, ¿cuáles serían, bueno, desde ese punto de vista, los requisitos que debería pues tener una plataforma en cuanto a gestión de dispositivos? Entonces, bueno, tener la capacidad de desconectar un dispositivo que haya sido robado o que haya sido alterado y pues digamos que se pueda borrar los datos en caso de ser necesario, ¿cierto? De manera similar, que de hecho si lo ponemos en el plano, pues lo que serían sus teléfonos móviles, bueno, tablets, etcétera, ¿no? Que pues si el dispositivo está conectado a la red y pues en un caso de robo o pérdida, ¿cierto? Pues existe la posibilidad de remotamente, pues bueno, bloquear el teléfono, borrar los datos, etcétera, ¿cierto? Pues bueno, la parte de actualización de un dispositivo, ¿cierto? Si nosotros vemos los teléfonos, pues lo que es la vía OTA, ¿cierto? La actualización remota, pues tiene
esas características. En la parte de actualización de credenciales de seguridad, activación o desactivación remota de algunas características del hardware, ¿no? Bueno, digamos, lo que sería la colocación, digamos, o la configuración del dispositivo en un modo de espera, o pues bueno, alguna configuración que se requiera y poderlo hacer de manera remota. En la parte de recuperación, de análisis y de actuación, ¿cierto? Entonces la principal tarea de los dispositivos pues consiste en recuperar la información que proviene de los sensores, ¿sí? Como ya hemos mencionado también bastante, entonces en algunos casos se va a requerir de hacer pues un pequeño análisis, una pequeña adaptación de esos datos. Y también en algunos casos que en ese punto local, pues asimismo se tenga que hacer una actuación, ¿cierto? O sea, que desde el mismo dispositivo, pues yo pueda enviar una orden para que se realice una determinada tarea, ¿no? Bueno, la arquitectura de referencia, entonces, decíamos, debe estar en capacidad de integrar una gran cantidad de dispositivos, ¿sí? Asimismo, tener la capacidad de recuperar o de poder manejar esa gran cantidad de flujo de datos que provienen de cada uno de estos sensores. Debe tener también una alta capacidad para almacenar y discriminar datos heterogéneos, ¿sí? Que por ejemplo, digamos, normalmente, pues si yo solo mido, no sé, un dato de temperatura, entonces, pues bueno, básicamente, pues voy a tener una base de datos, pues que almacene datos de temperatura. Pero si desde el mismo sensor o desde mi mismo nodo, yo recojo, bueno, temperatura, humedad, digamos, concentración de ozono, qué sé yo, cualquier otro dato, entonces debe ser capaz de recoger esos datos y discriminar cuál dato es cuál, ¿cierto? Entonces eso también hace parte de ese pequeño análisis o esa pequeña discriminación que se puede hacer desde estos dispositivos. Entonces, aquí hablamos de cómo se realiza ese proceso en este tipo de dispositivos. Entonces, acá lo que se conoce, digamos, o el manejo que se hace es a través de lotes, lo que se denominan los batch. Y en esa parte, pues también se tiene que tener o disponer de una amplia capacidad de procesamiento en streaming, ¿cierto? Sí, que de pronto uno escucha bastante el término en relación a lo que son estos que les digo, esto en la parte de televisión de pago, de estas plataformas, ¿no? Como, pues, como Netflix, HBO y todo eso, ¿no? Entonces, pues básicamente en la parte de comunicación, ¿cierto? Estaríamos hablando de, pues, de la capacidad o la forma de transportar, digamos, estos datos, ¿no? O sea, digamos, de acceder a él y de tener, pues, como la cuestión de los backups, ¿cierto? Y pues digamos que se pueda realizar esas tareas de esos datos que están en continuo flujo y en continuo, pues, digamos, acceso, en continuo movimiento, ¿cierto? Entonces, digamos que se permita que se acceda a datos que están, bueno, al principio, en la mitad, al final, ¿cierto? Y que, pues bueno, se pueda asegurar esa recepción. ¿Y por qué es necesario, digamos, hacer ese acceso, digamos, a través de esto, ¿no? Del streaming? Porque, como tal, pues como ya mencionamos, se están manejando información en lotes. Entonces, se tiene que haber una correspondencia de esos datos en cualquier momento, ¿no? Entonces, miren, si nosotros miramos el diagrama, entonces tenemos, bueno, la parte de los sensores, la parte de aplicación o la parte de otro elemento que puede ir adicional aquí, ¿cierto? Entonces, todos estos, digamos, desde la aplicación, los sensores y demás, pueden entrar en manejo o en respuesta a un evento. ¿Cuál puede ser esos eventos? Entonces, los eventos puede ser como la parte desde el streaming, hacer pues la parte de la solicitud de transmisión de datos y de hecho, también pues el envío de mensaje de confirmación
de recepción de esos datos, ¿no? Entonces aquí, digamos, desde ese evento se puede llevar a esos lotes a, bueno, a la parte del almacenamiento, a una base de datos, o también, digamos, a distribuir esos lotes en distintos mini servidores, por así decirlos, para acceso, pues, digamos, más fácil, más rápido. Sí, de hecho, pues más adelante vamos a ver, digamos, cómo se estructura ese tipo de almacenamiento, lo que es en pila y lo que es, digamos, la efectividad en relación a de tener un gran centro de almacenamiento a tener varios pequeños, ¿no? Entonces, aquí, pues, digamos, se establece, dependiendo de la arquitectura de la plataforma, un continuo proceso de consulta, de actualización y pues también incluso de lo que es la parte de análisis, ¿no? Como decíamos, o sea, ¿qué les digo? Para pues la parte de los modelos de negocio y demás, ¿no? Bueno, la parte de escalabilidad e integración, ¿cierto? Entonces, haciendo ya más claridad sobre esos términos, la parte de escalabilidad está relacionado en la capacidad que tenga el sistema para soportar millones de dispositivos que constantemente, pues bueno, están enviando y recibiendo información y asimismo, pues están, digamos, produciendo algún evento para un actuador, ¿sí? Y de hecho, la parte de lo que mencionábamos hace un momento, pues la parte de solicitudes, de consulta y demás de esos mismos datos. Mm, eh, en términos de las arquitecturas, y de ese tipo de características y de gestión, pues tiene un costo elevado, lo cual implica pues una complejidad técnica y pues un personal especializado para el manejo de la misma, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues lo importante de esa arquitectura es soportar, ¿cierto? O sea, el crecimiento de una aplicación, ¿cierto? Porque, por ejemplo, si por ejemplo yo empiezo a hacer, qué sé yo, la medición de variables de un cultivo, ¿sí? Puedo empezar pues con un cultivo piloto, ¿sí? Que de pronto pues yo ya empiece como empresa, ¿cierto? Digamos, por ejemplo, un cultivo de café, ¿cierto? Entonces que yo ya me extienda a que pues simplemente sea un terreno pequeño y posteriormente pues empiece a manejarse sobre alguna finca con mayor digamos, terreno, ¿cierto? Un mayor número de hectáreas. Por lo tanto, pues va a requerir que se le adicionen un mayor número de dispositivos, ¿cierto? Entonces, en términos de esa escalabilidad, ¿cierto? La parte de la elasticidad y la parte de una capacidad de despliegue es básica en este tipo de arquitecturas, ¿cierto? Como les decía, actualmente pues ya existen unos modelos que son de pago por uso, o sea que pues no me van a cobrar directamente por el espacio que yo tengo almacenando esos datos, sino más bien orientar el servicio a cuántas veces yo entro a consultar esa información, ¿cierto? O cuántas veces cargo o descargo información a la nube. Pues miren, normalmente, digamos, tenemos esta posición, ¿cierto? Digamos que si yo tengo un servidor, ¿cierto? Y con X información, y veo que necesito más espacio, entonces, pues en términos generales, pues entraría a contratar un servidor más amplio, ¿cierto? Con una mayor cantidad de base de datos y bueno, de pronto con unos rangos mayores de conectividad. Y de hecho, pues también a ese paralelo, pues que haya un mayor número de accesos o de personas con capacidades para o permisos para acceder a esa información. Y asimismo, pues conforme pues va creciendo, pues también aumentar el tamaño del servidor. Eso sería el punto de vista de escalabilidad vertical, o sea, aumentar el tamaño del servidor, ¿cierto? O del espacio que yo estoy alquilando, ¿cierto? Cuando hablamos entonces de una escalabilidad horizontal, entonces no aumentamos el tamaño del servidor, sino que aumentamos el número de servidores que me alojen esa información, ¿cierto?
Cada uno va a tener unas características y unas ventajas, ¿cierto? Y de hecho, cada uno de ellos hace referencia a un determinado modelo, aunque la tendencia actualmente está orientándose más a este segundo, ¿sí? ¿Y eso a qué se debe? ¿Cierto? Asimismo, a que, pues, por un lado, pueden presentarse problemas, no solo en términos de, digamos, de la integridad de información, de si se presenta algún problema con un determinado servidor, ¿no? Sino también a las velocidades de acceso. O sea, no va a ser lo mismo acceder a un servidor que esté en el mismo país o incluso que esté en la misma ciudad, a pues acceder a esa información desde el otro lado del mundo, ¿sí? Uno pensaría, pues bueno, no sé, de pronto para los que hayan utilizado una VPN o algo así, pues que el acceso no es tan traumático, ¿sí? Que no es tan complicado, ¿sí? Pero si de pronto alguien ha utilizado sistemas Linux, o de hecho, cuando ha hecho alguna descarga que le permite seleccionar el mirror o digamos el servidor desde donde quiere descargar, ¿sí? Hay opciones en las que, pues bueno, por lo menos para el caso de Linux, normalmente luego de una instalación se recomienda pues configurar un servidor que esté mucho más cerca para efectos de las actualizaciones, ¿sí? Puede ser que una distribución sea de origen británico, de origen alemán, de origen japonés, ¿por qué no? Entonces, por defecto, la distribución va a venir cargada con pues la ruta hacia ese servidor, ¿sí? Sabiendo aún que pues esos sistemas son pues globales, hablando en términos de Linux, y que por lo menos yo podría conectarme a un servidor, no sé, de Estados Unidos, de Brasil, Ecuador o incluso un servidor nacional para que mis actualizaciones sean mucho más rápidas, ¿sí? Pero bueno, hablando entonces acá del esquema, ¿por qué se tiende a hacer esto? Porque muchos de los servicios que están ofreciéndose ahora, pues por un lado ofrecen una réplica de la información en otro servidor que esté más cerca del punto de acceso en el que yo voy a estar, sí que de hecho se puede configurar y se puede solicitar incluso como servicio. Y también está el hecho de que por lo menos en caso de que haya un servidor de estos que falle, va a haber una réplica de esa información en otro servidor, ¿sí? Incluso para el hecho de, digamos, yo tener un acceso más rápido, no quiere decir que yo voy a contratar directamente, pues, un nuevo espacio, ¿sí? Sino que más bien voy a alojar una copia de mi archivo o de mis datos originales en un punto de acceso más próximo al sitio donde yo voy a estar, ¿sí? Entonces son servicios que están apareciendo en la actualidad y que se manejan bajo este esquema, ¿sí? O sea, la escalabilidad horizontal. Hasta ahí, chicos, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda? No, profe. No, profe. Listo, chicos.